Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un clásico, un libro cargado de simbolismo, un libro de la literatura española que cuando apareció en Europa generó gran conmoción, debido a las comparaciones y a las reflexiones que presenta. Como la Nela, hay muchos miles de seres en el mundo. ¿Quién los conoce? ¿Dónde están? Se pierden en los desiertos sociales, que también hay desiertos sociales, en lo más oscuro de las poblaciones, en lo más solitario de los campos, en las minas, en los talleres. A menudo pasamos junto a ellos y no les vemos, les damos limosna sin conocerles. No podemos fijar nuestra atención en esa miserable parte de la sociedad. Al principio creí que la Nela era un caso excepcional, pero no, he meditado, he recordado y he visto en ella un caso de los más comunes. Es un ejemplo del estado a que vienen los seres moralmente organizados para el bien, para el saber, para la virtud, y que por su abandono y apartamiento no pueden desarrollar las fuerzas de su alma. Esta obra me parece que hace una crítica social y al racionalismo bastante profunda. Precisamente todo el simbolismo que nos presenta con respecto al progreso y con respecto a la vuelta a nuestras raíces, a la bondad que hay en los seres humanos, todo eso hace que esta obra sea maravillosa. Se trata de Marianela, del escritor español Benito Pérez Galdós. De verdad que me sorprende encontrar obras de este estilo, y más cuando pareciera que el universo, a medida que vamos encontrando elementos, nos lo pone al frente para que lo disfrutemos. Porque precisamente esta obra no la disfrutaría en la misma medida si antes no hubiera leído Silas Marner, algunos cuentos de Isaac Dinesen, el propio Don Quijote de la Mancha y también Las ratas de Miguel Delibes. Todas estas relaciones se presentan y hacen que disfruten la lectura de este libro. En cuanto a la estructura, tenemos una referencia diáfana con Don Quijote de la Mancha. Pero no es solamente el poder de evocación donde hace la subdivisión de capítulos y va haciendo la narración involucrando al narrador como lo hacía Cervantes, sino que la maestría narrativa del autor también aporta gran calidad. ¿Y dónde se encuentra su aporte? En que va pasando por cada personaje de forma muy fluida. Casi que mientras nos introducen las escenas, los personajes del médico, en su devenir, en la acción, va a introducir los otros personajes y luego va cambiando el foco. Se va a centrar en estos nuevos personajes y así ese cambio que nos va dando de perspectiva, ese cambio que nos va mostrando y narrando, resulta casi imperceptible. Es como si en esas escenas fuéramos pasando sin darnos cuenta de uno a otro personaje. Como en Silas Marner nos presenta, si acaso, 4 personajes principales, y a George Eliot se le criticaba que los personajes no cambian mucho, que son, por decirlo así, muy poco complejos, muy planos. En este caso, los 4 personajes también se nos presentan de la misma manera, no cambian, pero para que la tragedia se presente no tienen que cambiar, no tienen que estar enfrentados a dilemas morales profundos o psicológicos. Me parece que como lo planteaba Luigi Pirandello en 6 personajes en busca de autor, aquí también se nos presenta la tragedia de cada uno desde su propia existencia, desde su propio ser. Porque por un lado tenemos a Nela y nos describe todo su ambiente de marginación, toda su pobreza. Por el otro lado tenemos al ciego, que es de una familia acomodada y es amigo de esta mujer pobre. También tenemos a un médico que de orígenes humildes logra salir adelante y con el poder de su mente hacerse un espacio en el mundo. Y por el otro tenemos a una familia acomodada en la representación de Florentina, que está adornada de belleza y está adornada de todas las comodidades y virtudes. Hasta este punto, la confrontación entre ricos y pobres resulta un tema bastante poderoso y que permite muchísimas reflexiones, como esta.
Les estáis viendo, sí, nunca se os ocurre infundirles un poco de dignidad, haciéndoles saber que son seres humanos, dándoles las ideas de que carecen. No se os ocurre embellecerles, haciéndoles pasar del bestial trabajo mecánico al trabajo de la inteligencia. Les veis viviendo en habitaciones inmundas, mal alimentados, perfeccionándose cada día en su salvaje rusticidad, y no se os ocurre extender un poco hasta ellos las comodidades de que estáis rodeados. Toda la energía la guardáis luego para declamar contra los homicidios, los robos y el suicidio, sin reparar que sostenéis escuela permanente de estos tres crímenes. Las reflexiones frente a los ricos y los pobres abundan. Y aquí encuentro unas referencias bastante interesantes con lo que veíamos de la alienación que nos presentaba Johnson en su obra Era el año 1914, donde nos habla del trabajo y cómo la alienación impide que los pobres salgan de ese círculo de miseria. O también la obra de Este Domingo, de José Donoso, donde también nos habla de las barriadas y cómo los pobres no encuentran las condiciones para salir de su situación. Pero hasta aquí la obra, en su simbolismo, nos habla de una mujer pobre que goza de vista, que la naturaleza le dio esta riqueza que el hombre acomodado, el ciego, no tiene. Hasta aquí nos presenta grandes contradicciones. Sin embargo, esta maravillosa obra no se queda allí. Va a crear entre estos dos un sentimiento de amistad y de amor, de cercanía, que pareciera va a permitir que entre los dos se dé la armonía que no existe entre ricos y pobres. Es como si esa tragedia de ambos los uniera y creara esta nueva etapa en donde se da la armonía entre ricos y pobres. Pero como veremos, esto que quisiéramos que se diera, esto que él sugiere, no se va a dar. ¿Por qué no se va a dar? Aquí entra en acción el médico, Teodoro, y pónganle mucha atención al nombre Teo, de Dios, Doro, de adorado o querido. Vamos a ver que este médico que se formó a sí mismo, y allí nos cuentan la historia en cómo él, siendo pobre, salió adelante y ejerció la medicina y ahora es un hombre acomodado. Por tanto, él confía en el progreso, él confía en las luces, él confía en la ilustración y en la razón para guiar sus pasos. Por eso él dice adelante, siempre adelante. Y él va a entrar con sus buenas intenciones a ofrecerle a este ciego el don de la vista. Aquí no puedo dejar de destacar la relación que existe con el libro que referenciábamos de El extraño caso de Mademoiselle P, del escritor Brian O'Doherty. Y si allí nos cuentan el proceso de dar el don de la vista a Mademoiselle, haciéndonos pensar en todas las reflexiones filosóficas con respecto a lo que vemos, a los conceptos que están detrás de las imágenes que vemos. Si este libro resultó un poco decepcionante por no haber manejado muy bien las tragedias, vamos a ver que él, sin necesidad de adornar tanto y artísticamente como lo hizo O'Doherty, vamos a ver que sí logra transmitir el poder de la razón, el poder de la dialéctica del conocimiento y el poder de la realidad, de una manera mucho más efectiva que O'Doherty. Y esta obra también nos va a presentar bastante profundidad filosófica, porque alrededor de la vista, de la capacidad del hombre para ver, va a explorar otros conceptos. Y veremos que, así como el ser humano ha confundido y ha relacionado el poder de la utilidad y de la bondad con la estética, con lo bello, aquí vamos a ver, mediante una narración bastante fluida y coloquial, todas las implicaciones que existen de la belleza frente a nuestros conceptos de todo lo demás, frente a lo que es bueno y a lo que es malo, y frente a lo que nos conviene o no. Este concepto que ya en otro video hemos analizado en la comparación entre las obras de Federico García Lorca y Gustavo Adolfo Bécquer, en el problema que he llamado la estética dentro de la ética, donde se juzgan las cosas dependiendo de cuán bellas son y no dentro de su propia bondad, como en este pasaje. Goldfin, después de tratar de remediar la aberración de esfericidad por medio de lentes que fue probando uno tras otro, principió a ejercitarle en la distinción y combinación de los colores. Pero el vigoroso entendimiento del joven propendía siempre a distinguir
la fealdad de la hermosura. Distinguía estas dos ideas en absoluto, sin que influyera nada en él, ni la idea de utilidad, ni aún la de bondad. Parecióle encantadora una mariposa que extraviada entró en su cuarto. Lo más curioso es que a pesar de que se presente esto, la mayor tragedia que nos va a presentar es que la bondad sí va a definir la felicidad y la tragedia dentro de estos personajes. ¿Cuánto quise que el final fuera diferente? Que de manera moralista nos presentara esta unión entre la pobre y el ciego que recobra la vista y que prometió su amor. Pero tal vez sí sería una novela muy romántica. Y me queda ese sinsabor, que quise que se diera esa unión, pero agradezco que no la hubiera realizado porque la dotó de mucho mayor significado. Me parece que el mayor significado que otorga es en que, por un lado, pareciera desenmascarar los mitos del éxito. Y en vez de optar por romantizar la pobreza, expone todas las crueldades que la sociedad actual, que a pesar de los progresos y la calidad de vida que ofrece, también cercena y aliena a los seres humanos, no permitiéndoles desarrollar sus capacidades. Y tal vez escondiendo esas dificultades o esos efectos colaterales en los cinturones de miseria que mantiene en lo rural, que mantienen las minas, alejados de las ciudades, para que el progreso continúe y no se sienta responsable por los eventos adversos que genera, como la contaminación. Y es muy importante allí la perspectiva del médico, que podría ser este adalid del progreso, que con su propio razonamiento y su pensamiento logró salir adelante y quiere que otros también lo logren. Pero vamos a ver que en él se da el entendimiento de algo inconmensurable, de un misterio, que es el misterio de la humanidad, que queda sin resolver. Y reconoce así su impotencia, que acaso es la impotencia de la razón para abarcar todo. Dice así: parece una meningitis fulminante. ¿Y qué es eso? Cualquier cosa, la muerte. ¿Es posible que se muera una persona sin causa conocida, casi sin enfermedad? Señor Golfín, ¿qué es esto? ¿Lo sé yo acaso? ¿No es usted médico? De los ojos, no de las pasiones. De las pasiones, exclamó hablando con la moribunda. ¿Y a ti, pobre criatura, qué pasiones te matan? Y más adelante: no, misterio no, gritó don Teodoro con cierto espanto. Es el horrendo desplome de las ilusiones, es el brusco golpe de la realidad, de esa niveladora implacable que se ha interpuesto al fin entre esos dos nobles seres. Yo he traído esa realidad, yo. Y precisamente me gusta ver cómo él se siente impotente frente a lo que no conoce, y que acaso siempre va a quedar esa incertidumbre hasta en las ciencias más exactas. Lo vemos con todo lo que es la mecánica cuántica. Y también como ese romperse de las ilusiones, o más bien del mito del éxito que nos ofrece el progreso, diciéndoles que con la razón todo se puede lograr, que con nuestra voluntad y optimismo todo lo podemos lograr. Pero él reconoce aquí que no siempre es así. Y creo que allí está lo más valioso de esta obra, en mostrarnos a este Sísifo que se da cuenta que se le rompe la ilusión de que su castigo tiene un objetivo, en que ya no hay una utilidad en todo lo que conoce, sino que siempre va a quedar algo por fuera, algo misterioso, algo desconocido. Me parece que esta maravillosa obra permite bastantes interpretaciones. El simbolismo que tiene frente al progreso o frente a la humanidad y sus pasiones o acaso sus instintos animales que todavía tenemos presentes de nuestra evolución, hace que esta obra sea muy profunda y por las habilidades narrativas del autor también muy interesante. Lo que más me gusta de esta obra es cómo destaca y muestra el absurdo que existe en la misma historia humana, porque vamos a ver que la historia de Marianela es casi una leyenda que permite que la conozcan muchos, y van a adornar a este personaje Marianela de cualidades que en realidad no tuvo. Decían que era hermosa y era pudiente, y en realidad él nos demuestra que era lo contrario. Y me gusta ver esa contradicción, porque ella, siendo fea, va a ser la que pasa la historia, y no Florentina, que es hermosa y galardonada de todas las virtudes, que solamente va a conocerse gracias a Marianela.
mostrándonos entonces que la belleza o cualquier otra virtud no es suficiente para la trascendencia. Y aquí nos deja planteado precisamente ese misterio. Espero que se animen a leer esta grandiosa obra y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.